Muchas gracias por permanecer en nuestra sintonía. Ya volvemos a nuestro segundo bloque aquí en el informativo para entrar a nuestro espacio de la entrevista. Hoy para conversar con el defensor regional, me refiero a Ignacio Barrientos. ¿Cómo está, Ignacio? Hola, hola, Bienvenido. ¿cómo estás? Un saludo a todos los televidentes. Gusto de tenerte acá nuevamente. Gracias por aceptar esta invitación. Hagamos un resumen. ¿Cuál es la función de la Defensoría? Bueno, la misión que nos tiene encargada la ley es precisamente la defensa de las personas que son imputadas de delitos, cualquiera sea crímenes, simples delitos, faltas, y que carezcan de abogados. Nosotros tenemos esa misión y por eso decimos que la defensa penal pública es un derecho que tienen todos y todas las personas. Todas las personas, no solo los chilenos, todas las personas. O sea, acá estamos hablando que un extranjero que comete un delito también Por tiene supuesto, acceso porque es un derecho público. pues es un derecho universal, Universal, ¿ya? de acuerdo a todos los tratados internacionales y de acuerdo también a nuestra Constitución. ¿Cómo ha avanzado estos años, la Defensoría? ¿Han tenido mayor cantidad de personas que defender o se ha estancado esto? Sí, bueno, ha habido yo diría, una evolución en varios aspectos. Primero, la defensa penal, siendo un derecho para todas las personas, tiene que hacer ciertas distinciones que son importantes y por eso hemos llegado nosotros hoy día, en la actualidad, a una separación entre defensa, lo que nosotros denominamos defensa general y defensa ¿Ya? especializada. ¿Y por qué hablamos de defensa especializada? Porque entendimos que habían ciertas personas que pertenecen a grupos que son mucho más vulnerables que otros. Y, por ejemplo, hablamos de defensa especializada de personas de pueblos originarios, defensa con enfoque de género respecto de mujeres, de determinados grupos LGTBI, y también, por ejemplo, de defensa de migrantes y extranjeros, defensa juvenil, y en defensa de personas con problemas de salud mental, por Claro. ejemplo. Todas personas que tienen ciertas características que los hacen mucho más vulnerables. Esa es la primera cuestión que yo creo que es importante explicar. Y lo segundo es que no se crea que nuestro público usuario ha ido así en aumento exponencialmente. Por el contrario, nosotros tuvimos un pic de usuarios que fueron atendidos por la Defensoría Penal Pública alrededor del año 2015, Ujú. y después ha habido, salvo el año 2020 y 2021, en que se Se está yendo. disparó por el estallido y por Ya. la pandemia, por los delitos contra la salud pública, Correcto. pero después hemos mantenido un número, yo diría, relativamente estable de personas que son atendidas por la Defensoría Penal Pública, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Nosotros el año pasado tuvimos algo así como 11.600 personas atendidas por la Defensoría Penal Pública en la región de Antofagasta. Un servicio que ha resultado bien, la gente lo agradece, ¿ya? Es decir, está ahí al alcance de quienes no tienen la posibilidad de acceder a un abogado para su defensa. Tú en tu relato decías, y lo distinguiste muy bien, extranjeros de migrantes. ¿Cuál es la Sí, diferencia? bueno, esa es una distinción que nosotros hacemos, pero también la hacen otras instituciones. Yo recordaba el caso de la Fundación Paz Ciudadana que también hace esta distinción, porque el migrante obviamente es un extranjero, pero tiene una vocación, que es la vocación de residir en el país, de quedarse un tiempo viviendo en nuestro país. Ingresa en forma No, legal, puede ser un ¿ya? migrante que esté en una situación de irregularidad ¿Ya? migratoria, pero con la vocación de quedarse en el país. Perfecto. En cambio, el extranjero al que nosotros hacemos alusión es una persona que viene no con un ánimo de residir, de migrar, ¿Ya? sino que viene probablemente con un ánimo distinto, que puede ser un ánimo, en este caso, de lo que nosotros tratamos, un ánimo delictivo. Claro. Y la típica figura que ejemplifica esto es la del burrero que Correcto. trae una cantidad de drogas, deja su encargo y luego su pretensión es regresar a su país. Entonces, bajo esa figura uno hace una estigmatización, se me fue Sí, la palabra, dice que el migrante ha traído la delincuencia y en claro, estricto rigor no es así. claro, bueno, este es yo diría, un predicamento que tienen muchas sociedades, ¿no? Claro. Que de todos los males se culpa al otro, ¿no? Al Exactamente, sí, extraño. sí, sí. Y yo
quiero solo ejemplificar esto y explicarlo con una cifra. Nosotros el año pasado tuvimos algo así como 3.300 personas extranjeras atendidas por la Defensoría, imputadas, no todas ellas resultaron condenadas, Claro. muchas de ellas accedieron a salidas alternativas, etcétera, o fueron absueltas o sobreseídas, o no se perseveró respecto a ellas. Los delitos en general del que se imputan a las personas extranjeras que nosotros atendimos son delitos de lesiones, en primer lugar, después delitos contra la libertad e intimidad de las personas, que son los típicos delitos de amenaza, que son, si tú ves, delitos ligados a la convivencia. Claro. Y en tercer lugar, delitos de la ley de tránsito, que pueden ser delitos de manejo en estado de ebriedad o conducción sin la licencia de vía. Los otros delitos ocupan un lugar mucho más marginal en lo que son las estadísticas de la Defensoría Penal Pública. Y en ese sentido nosotros queremos destacar una cosa. De los 109.000 extranjeros que el Servicio Nacional de Migraciones señala que residen en la región de Antofagasta, nosotros el año pasado, 2023, atendimos a esta cifra que yo te acabo de dar, que representa del total de personas que nosotros atendimos, que son 11.000 y tantos, un 28,8%. Y ocurre que si uno hace la resta, ¿no? Claro. Entre los 109.000 que el Servicio Nacional de Migraciones señala que son personas extranjeras que residen, que tienen la calidad de migrantes en Antofagasta, y las 4.000 Claro. personas, porque sumamos los imputados que son atendidos por abogados particulares, eso da un porcentaje más o menos del 3,5, 3,6% de la población de extranjeros residentes en la región. Y ocurre que uno dice, bueno, pero a ver, son 109.000 y Claro. por 4.000 personas que son imputadas, no necesariamente condenadas, sufren el estigma Claro. de ser sindicados Claro, como claro. propiciadores o como personas que ponen en peligro la seguridad de nuestro país, la seguridad ciudadana, la seguridad pública. Y la verdad es que es bastante doloroso el mensaje para una persona que está Claro. en esa situación, porque Claro. tiene que enfrentar la responsabilidad por actos de otros, ¿no? Ajá. Y eso es lo que nosotros siempre queremos resaltar. Las responsabilidades obviamente penales son personales, pero además una sociedad no puede atribuir todos sus males a los otros, a los extraños, porque de verdad es que resulta finalmente una sociedad que humilla al otro atribuyéndole culpas que no tiene, pero además resulta ser que es una sociedad muy prejuiciosa. Claro. ¿Mm? La semana pasada, en un evento que realizó el Mercurio, el fiscal regional Juan Castro Vecchios argumentaba que dentro de la ley 20.000 ¿ya? De drogas existía el microtráfico, ¿Sí? es decir, el papelillo, el pequeño, hecho por chilenos, el delincuente chileno. Y el gran tráfico ya lo hacían los extranjeros, o en este caso, este número pequeño que tú argumentabas. ¿Es así? ¿Compartes eso? De acuerdo a las estadísticas que nosotros tenemos un sistema informático en el que ingresan todas las causas de todas las personas que son atendidas por la Defensoría Penal Pública. Es un sistema que se funciona a nivel nacional y que cada región tiene, obviamente, y cada ciudad tiene la posibilidad de ingresar a través de los defensores correspondientes la información de cada tribunal. Y efectivamente nosotros podemos decir que en términos generales el microtráfico probablemente si uno trabaja en términos de proporción es mucho más atribuible a personas de nacionalidad chilena. El tráfico, estamos hablando de grandes cantidades, quienes resultan mayoritariamente imputados por ese delito que está en la ley 20.000 son extranjeros. Y que me decías tú que entra a delinquir. Claro, y esto parece ser una manifestación más o menos, yo diría, obvia, no digo natural, pero obvia de nuestra realidad. Chile no es un país productor de sustancias psicotrópicas. La cocaína no se fabrica acá, no hay, por lo menos hasta el momento no hay hallazgo. Las sustancias químicas que están de moda hoy día no se producen en Chile.
Incluso hay cierto tipo de marihuana que no se produce en Chile. Entonces es más o menos obvio que quienes ingresan esas drogas sean extranjeros Ujú. en grandes cantidades. Y el papel que cumplen quienes se dedican a esta actividad ilícita eh, para distribuir la venta más cercana al público son mayoritariamente chilenos. Ujú. Mayoritariamente, no digo exclusivamente, Claro, mayoritariamente. mira, Y coincide ahí entonces, probablemente hay un nivel de coincidencia con claro, la coincide información con la ciudad. que tiene el Ministerio Público, también las policías. Bajo la mirada de la Defensoría, ¿cómo estamos en nuestra situación carcelaria en la región? Ese es un gran tema, Temor. es un gran tema porque la verdad que nosotros desde hace mucho tiempo que venimos probablemente anunciando y denunciando que la realidad carcelaria está por desbordarse y es una cuestión que ya creo que hay cierto consenso. Claro, hay ¿no? promesas que vienen desde hace mucho tiempo respecto a la situación de Calama. Hoy se habla de Va por- 2030 por ahora. ¿Ya? O sea, claramente estamos en deuda con la infraestructura Claro. carcelaria. Yo te puedo decir que en general, todos los centros penales, salvo el centro penitenciario del Nuevo Uribe, ¿Ya? están todos prácticamente saturados, colapsados, con lo que nosotros denominamos sobrepoblación o hacinamiento, que es el grado más extremo de ocupación Bajo de una eso, cárcel. bajo esa mirada se juntan los delincuentes quizás de alta peligrosidad Claro, frente al delincuente uno común, de ¿no? los dramas de la sobrepoblación y del hacinamiento es que ya la autoridad penitenciaria no tiene la capacidad de segregación que en otros Claro, momentos tenía. correcto. Y eso afecta, obviamente, el contacto que tienen primerizos con personas que tienen Sí. más experiencia delictiva, genera problemas en los programas de intervención relativos a la reinserción social. O sea, es el peor mundo para la actividad penitenciaria y yo diría es una amenaza también, y esto hay que comprenderlo bastante bien y con bastante claridad, es una amenaza para la seguridad pública. La evidencia está en otros países de nuestro continente. Ecuador sufrió una crisis de seguridad pública precisamente surgida en los penales de ese país. Eh, y en ese sentido yo diría que lo que falta es una mirada sistémica en relación con el impacto que tienen determinadas iniciativas legales, legislativas, eh, en relación con la realidad ¿Y carcelaria. por qué no se avanza en eso? Eh, ¿Por qué está estancado? Primero porque yo Mm, creo que hay esta falta de mirada sistémica. Cuando tú haces una modificación legal, tienes que sacar cuentas de claro. cuánto va a afectar esa modificación legal en distintos sistemas, en el sistema judicial y en el Ujú. sistema penitenciario, entre otros, por ejemplo. Cuando se rigidizan los requisitos para, por ejemplo, otorgar la libertad condicional, Mm, tienes que pensar que esa rigidización va a afectar al número de personas que van a obtener la libertad condicional en los procesos de abril y octubre de cada año. Cuando tú eliminas la posibilidad de que se imponga la pena sustitutiva de expulsión judicial respecto de los delitos de tráfico, por ejemplo, entre otros, tienes que tener conciencia de que esa modificación legal va a afectar el sistema carcelario, porque claro, probablemente esas personas que antes eran expulsadas, hoy día van a tener en un porcentaje no menor que cumplir la pena efectivamente en nuestras cárceles. claro. Y eso es una cuestión que, primero, que tiene que ver con una mirada sistémica. Y segundo, porque nuestro país yo creo que tiene un rezago en la construcción de cárceles en el país en general. Pero además, la situación que vivimos en la zona norte es, yo diría, extremadamente delicada. Las regiones del norte, por su ubicación, por el tipo de actividad delictiva que se genera en nuestros territorios, precisamente lo que hace es colmar las cárceles Claro. con muchas personas que no deberían estar en unidades penales. En ese sentido, por ejemplo, yo creo que falta también una mirada acerca de otras alternativas distintas a la prisión, distintas a la cárcel. ¿Qué El alternativa hay? monitoreo telemático, por Ajá. ejemplo, que se explora en otros países, ¿Sí? como una posibilidad, obviamente, para la prisión preventiva, para la condena privativa de libertad. Eh, ¿Y por qué? Porque está demostrado que si tú aplicas una pena efectiva, pena privativa de libertad efectiva,
tienes muchas más posibilidades de que esa persona vuelva a cometer delito, que reincida. Las penas sustitutivas, se han hecho estudios desde hace mucho tiempo, generan menor proporción de reincidencia. Lo mismo con el monitoreo telemático. En los países en que se ha aplicado el monitoreo telemático, las personas que son monitoreadas de esta forma para el cumplimiento de sus penas reinciden menos. Porque no hay el contagio criminógeno que se da en las cárceles. Como decía, estamos asignados, están aprendiendo. Y de hecho hay quienes sostienen que precisamente el crimen organizado requiere de personas que tengan cierta experiencia carcelaria. Entonces parece ser un paso casi lógico el haber pasado por la unidad penal para luego ser integrante de una de estas organizaciones criminales que concitan tanto temor. Entonces les estamos pavimentando con la cárcel el camino para la consecución de sus objetivos criminales. Toda vez que también es evidente que las bandas organizadas muchas veces están operadas desde la cárcel. Desde la cárcel, obviamente. Entonces creo que este es el momento, no solo para preocuparse, y sin duda que hay que ocuparse y preocuparse por la seguridad pública, si el derecho a la seguridad existe, pero también es el momento para generar un análisis serio, responsable acerca de medidas alternativas a la prisión preventiva, pero también para generar actividades de reinserción dentro de las cárceles. Nosotros hoy día no podemos considerar que las cárceles solo son el lugar donde vamos a dejar gente para que sigan haciendo lo mismo, porque estamos generando un círculo absolutamente vicioso. Desde el Poder Judicial, de donde pertenece, ¿cómo se puede presionar para que avancemos en tener más recintos especializados? Nosotros, bueno, la primera acotación, digamos, nosotros no somos parte del Poder Judicial, nosotros somos parte del sector justicia. De hecho, tenemos una relación estamos relacionados con el Ministerio de Justicia, somos parte del Poder Ejecutivo, por decirlo de alguna manera. Entonces, del Poder Ejecutivo. Sí, como parte del sector justicia. Nosotros creemos que, obviamente, lo que se debe realizar es tener una visión sistémica, una visión de conjunto de todos los factores que implican, ¿no es cierto?, afectación a la seguridad pública, desde el sistema carcelario, el funcionamiento de los tribunales y la generación de cierta, yo diría, equivalencia en las facultades y en los poderes y presupuestos que se entregan tanto a unos como a otros. Hoy día estamos hablando, por ejemplo, entre otras cosas, de fortalecimiento del Ministerio Público, pero pocos se han planteado que cuando se genera fortalecimiento de una mano, de un brazo, hay que fortalecer también el otro, porque si no quedamos en una situación de bastante desigualdad. Y el sistema que ha funcionado, el sistema de justicia penal que ha funcionado bastante bien, ha funcionado sobre la base de esta generación de igualdad en el trato, tanto presupuestario como funcional. Entonces, me parece que es también el momento para, dentro de esta mirada sistémica, de conjunto, tener una preocupación también por lo que está pasando con la Defensoría, porque esto es lo último que quiero decir. La gente no se preocupa en general mucho de la defensa, pero cuando le toca a alguien de su familia, sí se empieza a preocupar de por qué la defensa a veces tiene menos recursos que otras instituciones. Y en ese sentido, creo que si se fortalece un sector del sistema de justicia, también tienen que resultar favorecidos con mayor presupuesto y con mayor, yo diría, funcionarios, los otros agentes y los otros intervinientes del sistema de justicia. O sea, hay que aumentar, capacitar y hacer crecer todo el sistema, ¿ya? O sea, si estamos hablando de nuevas cárceles, también hay que especializar a los gendarmes. O sea, cuando por ejemplo, se habla de la construcción de nuevas cárceles, hay que precisamente hablar de los funcionarios de gendarmería. Correcto. Los funcionarios de gendarmería hoy día están en una situación bastante precaria, no solo desde el punto de vista probablemente remuneracional, sino de acceso a una serie de bienes que son muy, muy necesarios, ¿no? Pero además de descanso, la tasa de licencias del servicio de gendarmería es altísima y eso se ve reflejado yo diría, en la gestión que se hace con lo poco que se tiene. Gendarmería hace un muy buen trabajo, nosotros tenemos, siempre lo digo, tenemos un muy buen aliado en gendarmería, pero tiene que haber una preocupación mayor por los funcionarios, por todas las personas que trabajan en Gendarmería de Chile.
Ignacio Barrientos, defensor regional de Antofagasta, queremos agradecer su visita No, y estos muchas minutos. gracias a ti. Que esté muy bien, gusto saludarle. Nos acompañó el defensor regional de Antofagasta, Ignacio Barrientos. Pausa, retornamos luego con más información.